Las cámaras captaron un momento inesperado que desató titulares en todas partes. Semre Arda dejó claro que el nuevo socio de Gökberg no es de su agrado, con un gesto firme y palabras contundentes. La actriz mostró que no todo lo que rodea a su pareja profesional la convence. El ambiente, cargado de tensión, se convirtió en un verdadero espectáculo para quienes estaban presentes. Nadie esperaba que Semre hablara con tanta seguridad y franqueza en medio de la situación. Pero lo cierto es que sus declaraciones dejaron huella y desataron una ola de rumores. Desde hace semanas, la relación laboral entre Gökberg Yildirim y su nuevo socio era motivo de comentarios. Sin embargo, la reacción de Semre fue lo que terminó encendiendo la chispa que faltaba. La actriz se mostró incómoda, casi molesta, cada vez que surgía el nombre del nuevo colaborador. Los gestos en su rostro lo decían todo. Incluso antes de que hablara, el público, atento a cada detalle, interpretó la situación como un rechazo evidente. Y con ello, las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Lo sorprendente fue la manera en que Semre decidió manifestarlo. Sin rodeos ni filtros, dijo lo que pensaba. En un entorno donde muchos prefieren callar por conveniencia, su voz fue clara y resonante. La incomodidad en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Algunos la aplaudieron por su sinceridad, otros, en cambio, consideraron que fue un movimiento arriesgado. El vínculo entre Semre y Gökberg siempre ha sido objeto de atención mediática. La química que ambos transmiten ha sido el centro de titulares durante meses. Pero con este nuevo socio en escena, el equilibrio parece tambalearse. Mientras Gökberg intenta mantener la calma y la cordialidad, Semre no disimula su rechazo. El contraste entre ambos quedó reflejado frente a todos. Y eso genera una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? La opinión pública ya eligió bando. Muchos fanáticos de Semre celebraron su valentía, asegurando que confían en su intuición. Para ellos, si la actriz no aprueba al socio, debe haber un motivo importante detrás. Pero también están quienes defienden a Gökberg, afirmando que los negocios y las emociones deben separarse. Esa división en las redes sociales se refleja en comentarios que no paran de crecer. El debate está abierto y parece que no se cerrará pronto. Los expertos en la industria coinciden en que estas tensiones pueden afectar proyectos futuros. Si la opinión de Semre pesa demasiado, podría condicionar las decisiones de Gökberg. Y eso preocupa a quienes ven en este nuevo socio una oportunidad de crecimiento. La pregunta es si la actriz está actuando desde el corazón o desde una percepción estratégica. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, la noticia ya se convirtió en un fenómeno mediático, y todos esperan una reacción de Gökberg. El actor, por su parte, mantiene un silencio que resulta aún más enigmático. No ha dado declaraciones concretas sobre el tema. Sus gestos son prudentes y calculados, como si prefiriera dejar que el tiempo acomode las cosas. Sin embargo, ese silencio también alimenta las dudas. ¿Está de acuerdo con Semre o simplemente intenta evitar un conflicto mayor? Cada movimiento suyo es observado con lupa. La tensión no solo se percibe en el ámbito profesional, también en el personal. Cercanos a la pareja aseguran que este tema ha generado discusiones en privado. La confianza que ambos proyectaban parece estar a prueba. Semre se muestra firme en su postura, mientras Gökberg trata de encontrar equilibrio. Esa dinámica mantiene en vilo a sus seguidores. Todos se preguntan si este episodio dejará cicatrices profundas en su relación. Las imágenes de aquella noche ya circulan sin parar en todas las plataformas. Los gestos de Semre
Sus palabras y la reacción de los presentes son analizados una y otra vez. Cada detalle se convierte en material de debate. Algunos aseguran que ella actuó movida por celos profesionales. Otros, en cambio, creen que simplemente defendió lo que considera correcto. Lo cierto es que el eco de su actitud seguirá resonando por mucho tiempo. La prensa especializada ha bautizado este episodio como el choque del año. No es común ver a una figura como Semre hablar con tanta claridad sobre un tema tan delicado. Su franqueza rompe con la dinámica habitual de la industria. Y, aunque algunos lo ven como un problema, otros lo consideran un soplo de aire fresco, porque al final no hay nada más atractivo para el público que la autenticidad. En el centro de toda esta tormenta está la pregunta de si Semre y Gökberg saldrán fortalecidos o debilitados. Algunos creen que esta diferencia de opiniones es una señal de desgaste. Otros, más optimistas, ven en ello la oportunidad de reforzar la comunicación. Pero lo que nadie puede negar es que el interés en su relación alcanzó un nuevo nivel. Y ahora todo el mundo quiere ver cómo se resuelve. Lo que ocurre en redes sociales es un reflejo de la magnitud del impacto. Hashtags relacionados con el tema escalan posiciones rápidamente. Los fanáticos se organizan en bandos enfrentados. Los debates en foros y comentarios parecen no tener fin. Y todo ello demuestra que la noticia ya trascendió el ámbito personal. Se convirtió en un fenómeno colectivo. Algunos analistas aseguran que este episodio podría marcar un antes y un después en la carrera de ambos, porque más allá del talento, la imagen pública pesa mucho en esta industria. Y la percepción de que Semre no quiere al nuevo socio deja un sello difícil de borrar. Para bien o para mal, el público ya tomó nota, y lo recordará en futuros proyectos. En todo esto, el gran ausente sigue siendo el socio en cuestión. Su voz aún no se ha escuchado. No ha dado entrevistas ni comentarios públicos. Esa ausencia genera más misterio. Algunos creen que espera el momento oportuno para hablar. Otros dicen que su silencio es una estrategia para no escalar el conflicto. En cualquier caso, la expectativa por su reacción aumenta cada día. La historia no termina aquí, porque los medios siguen investigando. Reporteros y paparazzi rastrean cada movimiento de Semre y Gökberg. Cualquier gesto, cualquier palabra, se convierte en titular, y con ello, la pareja se encuentra una vez más en el ojo del huracán, una tormenta que parece no tener fin. Mientras tanto, Semre continúa fiel a su estilo. No se arrepiente de sus palabras ni de su postura. Sus seguidores celebran esa firmeza como una muestra de carácter, y aunque los detractores la critican, ella parece mantenerse intacta. Esa determinación es, sin duda, parte de lo que la hace tan atractiva para el público. El desenlace de esta historia aún está por escribirse. Los próximos días serán clave para ver si la tensión disminuye o se intensifica. Gökberg tendrá que tomar decisiones importantes, y el socio, tarde o temprano, deberá dar la cara. Pero hasta entonces, los titulares seguirán multiplicándose, y el interés del público seguirá creciendo. Este episodio nos recuerda que, detrás de cada éxito, hay desafíos ocultos, que las relaciones profesionales y personales rara vez son sencillas, y que la autenticidad de figuras como Semre puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia. Por ahora, el único hecho claro es que Semre Arda no quiere al nuevo socio de Gökberg. Y eso, por sí solo, basta para mantener al público expectante, porque cuando se trata de ellos, nada pasa desapercibido.
y todo se convierte en noticia. El impacto de esta situación podría ser duradero, no solo en la relación entre Semrey y Goldberg, sino en toda la industria, porque las decisiones que tomen sentarán un precedente y marcarán el rumbo de futuros proyectos. Es el precio de estar bajo la mirada constante del público. El espectáculo continúa y la atención sigue siendo el centro de todas las miradas. El desenlace, impredecible, pero lo que sí está asegurado es que la historia se convirtió en la favorita del público y todavía tiene mucho por dar. En este torbellino de emociones, lo único seguro es que Semrey habló desde lo más profundo. Lo hizo con honestidad y sin máscaras, y aunque el tiempo dirá si fue acertada o no, ya se ganó el título de la mujer que no teme decir lo que piensa. Así es como una simple opinión se transformó en una tormenta mediática. Y así es como Semrey, Arda y Goldberg Yildirim vuelven a estar en boca de todos. Una vez más, su historia se convierte en el reflejo perfecto de la pasión y la controversia.